Muy bien. Hoy día vamos a hablar sobre la fe. El título de la prédica de hoy se llama Con un poco de fe verás la gloria de Dios. Con un poco de fe verás la gloria de Dios. Marcos 10:52 dice lo siguiente. Marcos 10:52 dice así. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En esta ocasión había un ciego llamado Bartimeo, que dice que al escuchar que Jesús estaba por ahí caminando, él agarró gritos, dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Todos sabemos esa historia, ¿no? Y de repente Jesús escuchó los gritos de Bartimeo y hizo que vengan. Y cuando le preguntó Jesús, ¿qué quieres? Él le dijo, recobrar la vista. Y la respuesta de Jesús fue esta. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y si tú lees todas las historias de Jesús donde Él hacía milagros, si leemos en la palabra de Dios, las historias de todos los siervos de Dios, si tú ves tu propia vida, la vida de los pastores, la vida de todo siervo de Dios actualmente, hay dos cosas en común. La primera cosa en común es que está Dios de por medio. ¿Sí? Cuando tú ves cosas grandiosas, milagros, prodigios, cuando tú ves personas tal vez ser sanadas, la primera cosa en común es que está Dios. ¿Y cuál es la segunda cosa en común que todos tenemos? Es fe. Es la fe. Por eso es importante que tú y yo tengamos fe. Si queremos ver maravillas, si queremos que Dios nos utilice o queremos ver maravillas alrededor nuestro, tenemos que tener fe. Un poquito de fe. ¿Sí? Así que dile a la persona que está a tu lado, ten un poquito de fe. Y escucha. Pero bueno, la primera pregunta que nace es, ¿qué es fe? Porque a veces nosotros escuchamos decir fe, cree, ten fe, ten fe, ten fe. ¿No ve? Y a la verdad, la palabra de Dios es sencilla. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1 lo siguiente. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Listo, eso es fe. Es la certeza de que tú estás esperando algo y tienes la convicción de que algo va a pasar que tú no ves. Es como más o menos como cuando una persona va a la universidad, ¿no? Un recién salido bachiller, se va a la universidad, escoge la carrera, ¿sí? Algunos están ahí medio porque les cuesta salir. Pero uno cuando llega a la universidad tiene la certeza y la convicción de que va a salir profesional. Porque si no tienes la certeza y la convicción de que vas a salir profesional, estás yendo en vano a la universidad, ¿no? Tienes la certeza o la convicción de que un día tú vas a salir profesional y con la carrera que has escogido. Es lo mismo que para construir un edificio, por ejemplo, ¿no? Para construir un edificio, o si usted quiere construir su casa, todos tenemos anhelos de un día de tener una casa propia construida, se necesita fe. Uno tiene que tener la certeza y la convicción de que va a construir. ¿Sí? Tiene que hacer los planos, soñar, mira, aquí va a estar el perro, aquí va a estar el gato, ¿no? Aquí va a estar mi esposa, así todo uno se empieza a imaginar, ¿no ve? ¿Sí? Y eso es la fe, es sencilla, es creer algo, tener la plena convicción de lo que va a pasar, aunque todavía no lo estés viendo. Tener la certeza y la convicción de lo que va a pasar. ¿Sí? Muy bien. Pero ahí nace la siguiente pregunta. Tú ya sabes que la fe es tener la certeza y la convicción de lo que va a pasar. La siguiente pregunta vendría a ser, ¿cómo puedo obtener esa fe? ¿Cómo puedo tener esa fe sobrenatural? Esa fe maravillosa que es la que hablamos en las Escrituras. Porque aquí tengo que hacer una diferenciación. Hay una fe humana
Que esa es la fe que la que yo le decía de cuando uno quiere construir su casa, uno quiere salir profesional. Esa es una fe humana. Una fe donde las cosas salen por el esfuerzo propio. Para tener esa fe necesitas creer o no creer en Dios. Es lo mismo. Uno tiene esa fe humana, nacemos con esa fe humana. Pero la fe en la cual el día de hoy el Señor me puso en el corazón compartir con ustedes es la fe sobrenatural, la fe divina. La fe que viene de parte de Dios. La fe que nos llega a obtener esa salvación, esa eternidad, esa vida eterna con el Señor. Amén. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo puedo obtener esa fe sobrenatural? ¿Cómo puedo obtener esa fe de tal manera que yo pueda decir a este cerro, dice el Señor Jesucristo, muévete de aquí para allá y se va a mover? Esa fe sobrenatural la podemos obtener de la siguiente manera. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice así. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo tú y yo podemos obtener esa fe sobrenatural? Escuchando a Dios, oyendo su palabra. Muchas gracias. Oyendo su palabra, escuchando al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es quien te da la fe. Por medio del Espíritu es que tú puedes hacer milagros y prodigios. Ahora, la siguiente pregunta que nace aquí naturalmente es, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿No? Hemos visto que para que yo obtenga esa fe sobrenatural, tengo que oír su palabra, tengo que escuchar la voz de Dios. Y ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Para empezar, la palabra de Dios desde el principio hasta el final nos habla sobre el plan de salvación. ¿Sí? Nos habla sobre el plan de salvación. Por eso es que Juan 3, 16 al 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es lo que nos encierra. Toda la palabra de Dios primero encierra una fe de salvación. Una fe donde tú y yo tenemos que creer que por medio de Cristo Jesús es que venimos a tener paz con Dios. Donde tú y yo tenemos que creer que por medio de Cristo Jesús tenemos la promesa de la salvación, la promesa de una vida eterna, la promesa de la eternidad. En la palabra de Dios nos dice, hay tantos ejemplos, por ejemplo dice en Apocalipsis, dice que el día que Él venga nos va a llevar a unas bodas, a las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que creer. Yo anhelo que un día estar ahí vestido de blanco junto con toda la iglesia, al lado, por supuesto, mi esposa y mi hija al lado, y los hijos que tal vez Dios nos dé, estar ahí y ver una alfombra, un pasillo, alrededor a ambos lados del pasillo lleno de ángeles, y al fondo del pasillo ver a mi novio, a nuestro novio, que es Jesucristo. Amén. Y eso tú tienes que anhelar, ver al novio. Que un día Él venga por ti, venga por mí, nos recoja. O el día que partamos, porque por eso que Pablo decía, para mí el vivir es ganancia y el morir es Cristo. Al revés, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias, al revés. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque el día que tú y yo partamos de este mundo, vamos a ganar, ¿qué vamos a ganar? Una eternidad. Pero mientras vivamos en este mundo, ¿qué tenemos que hacer? Vivir por Cristo. Vivir por Cristo. Amén. Por eso es importante que primero obtengamos esa fe que nos lleva a la salvación, que nos lleva a todos los días anhelar cumplir la carrera, llegar a la meta. Todo corredor tiene en la mira, ¿qué tiene? La meta. La meta. Y tú y yo tenemos que tener en la mira, en nuestra mente, ¿qué tenemos que tener? La meta, que es Cristo Jesús. Amén. Así que dígale a la persona que está a tu lado, ten la meta. Amén.
Muy bien. Pero también la palabra de Dios nos enseña que también, mientras tú y yo vivamos aquí, tenemos que tener la fe y la certeza y la convicción de que Dios va a hacer milagros en medio de nosotros. Que Dios nos va a resguardar, nos va a guardar, que Dios nos va a proveer todas las necesidades que tenemos, ¿sí? Primero tenemos que tener la fe, la certeza de la salvación. Y también tenemos que tener la fe, la certeza de que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, sabemos que Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos provee, Dios puede hacer sanidades en tu cuerpo, Dios puede hacer milagros en tu vida, ¿sí? Dios puede hacer maravillas alrededor nuestro. Dios hace maravillas en la iglesia. Dios hace maravillas. Ahora la pregunta aquí es, ¿tú quieres ser parte, ver las maravillas que hace Dios en la iglesia, o quieres ser parte de las maravillas? ¿Sí? ¿Quieres ver cómo usa a Dios a los siervos de Dios u otras personas, o quieres ser usado por Dios o usada por Dios? Por eso te animo que dentro tuyo tú anheles ver las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Amén. Así que ahí donde está, proponte primero en tu corazón tener fe para poder ver su gloria, para poder ver las maravillas que Dios tiene para tu vida y para la iglesia. Amén. Pero la siguiente pregunta que sale a la luz es, una vez que usted ya obtiene, que yo ya obtengo fe, ¿qué es lo que no debo hacer? ¿Qué es lo que no debes hacer cuando ya obtienes esa fe? Santiago capítulo 2, primero, ¿qué es lo que debo hacer cuando obtengo la fe? Tú ya has escuchado la voz de Dios, ya sabes qué es lo que Dios quiere. Dios quiere hacer maravillas por medio de ti. Entonces, ¿qué debes hacer? Esa sale la primera pregunta. ¿Qué es lo que yo debo hacer para obtener, con esa fe? Santiago capítulo 2, versículo 17 dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Entonces, tú ya tienes la fe, ¿no? Tú has escuchado la voz de Dios, has escuchado dentro tuyo la voz de Dios de salvación, ya eres salvo, pero también sabes en la palabra de Dios que dice, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. ¿No? Lo primero que queremos cuando somos salvos es que mi casa sea salvo, que mi familia sea salvo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obras. Tengo que empezar a caminar en fe. ¿Cuáles serían esos tipos de obras? Si yo quiero que mi familia se convierta al Señor, si yo quiero que mi familia sea salva, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Comportarme bien dentro de casa, por ejemplo. ¿Sí? Si tú eres joven, un señorita o un joven que viene a la iglesia y anhela que sus papás se acerquen al Señor, sus papás doblen rodillas, que toda la familia doblen rodillas. Entonces el primer consejo que te doy es, sé el ejemplo en tu casa. Empieza ordenando tu cuarto, ¿no? Porque aquí somos buenos para ordenar en el encuentro, limpiar todo eso, pero llegamos a la casa y nuestro cuarto sigue desordenado. Empieza ordenando tu cuarto, empieza tal vez diciéndole palabras de cariño, de amor a tus papás. Empieza lavando los platos en casa, ayudando a tu familia, a tu mamá. O tal vez tú eres una esposa que ora por su esposo para que él se acerque a los pies del Señor. Entonces, ¿qué tienes que hacer, amada mujer, amada dama? Tienes que ser un ejemplo. Empiezas respetando a tu esposo. Empiezas respetando a tu esposo. Y ahí verás cómo por medio de tu ejemplo, por medio de tu actuar, él va a doblar rodillas. O si tú eres una persona que tal vez se ha divorciado o se ha separado. Y para Dios nada es imposible. Dios puede restaurar cualquier relación. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que Dios restaure esa relación? Empieza actuando. Empieza tal vez pidiendo perdón y perdonando. Amén.
Entonces, si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver esa fe en acción, tenemos que ponerlas en obras. Primero yo escucho la voz de Dios, escucho la palabra de Dios, obtengo la fe y esa fe la pongo en obras. Porque la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Amén. Si tú quieres que Dios te utilice, Dios te lleve, la palabra de Dios dice que vayan y haz discípulos, y tú quieres que Dios te utilice, te lleve a las naciones, por ejemplo. A veces soñamos con que Dios nos lleve a la China o nos lleve a las naciones. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Empezar compartiendo la palabra de Dios a tu vecino, a tu vecina, en tu casa, por donde Dios te lleve. Si tú quieres ser usado por el Señor, empieza a dar pasos de fe, empieza a predicarle al trufista, o a la persona que se sienta al lado del trufe, o a la persona que está al lado de que se sienta al lado en tu oficina o en tu trabajo. Amén. Empieza a hacer actos de fe. Una vez que tú escuchas la voz de Dios, empieza a hacer actos de fe, a caminar en fe, y vas a ver que tú vas a ver la gloria de Dios en cada momento y en cada lugar donde tú vayas. Amén. Ahora, la siguiente pregunta que nace es: ¿qué no debo hacer? Ya hemos visto qué debo hacer, que es caminar y hacer actos de fe. ¿Qué no debo hacer para tener esa fe maravillosa? Lo que tienes está en Mateo capítulo 21, del 21 al 22. Mateo capítulo 21, del 21 al 22. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeres, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. En esta ocasión, Jesucristo dio una palabra hacia la higuera y hizo que esa higuera se seque. Y los discípulos sorprendidos: ¡ucha! ¿Cómo has hecho? Y el Señor Jesucristo le dice: de cierto digo que si ustedes dicen algo y no dudan, podrán hacer maravillas. Podrán hacer que este monte se mueva a este otro lado. Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? Es dudar. Dile a la persona que está a tu lado: no dudes. ¿Sí? Ahora por favor, dile a la persona que está a tu lado: con fe, no dudes. Amén. No dudes. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? No dudar. A veces dudamos. La palabra de Dios dice que tú y tu casa serán salvos, y ahí la esposa de repente dice: uy, pero si lo conocieras, mi marido, no sabes cómo ronca, no me deja dormir, ¿no? O el esposo escucha: tú y tu casa serán salvos, y el esposo dice: uy, pero si no sabes cómo es ella, ¿no? No digo nada más porque le van a ir con el cuento a mi esposa entonces. ¿No? Y es así. O tú escuchas que Dios puede salvar a tu papá y tú dices: pero tú no sabes cómo él es de rudo, cómo él es de estricto, cómo él es de todo. O a tu mamá. Y ahí es cuando ya entra la duda. ¿Sabe qué? Satanás trabaja con la duda, trabaja con la incredulidad en el corazón del hombre. Satanás es quien pone la duda, quien pone la incredulidad. Cuando se le apareció en forma de serpiente a Eva, ¿qué fue lo primero que puso? Sembró duda, dijo: te están mintiendo, ¿no? Y es así. Lo que tú y yo no debemos hacer es dudar de la palabra de Dios, dudar de las promesas que Dios tiene en tu vida. Así que dile nuevamente a la persona que está a tu lado: no dudes. Solo cree. Solo cree. Amén. Solo cree. Y ahí nace la siguiente pregunta, y tal vez la más importante, o por lo menos la que da el título a esta prédica. Dice entonces: ¿cuánta fe necesito tener
para ver maravillas, ¿no? Usted ya puede decir, ya bueno Marcelo, yo ya tengo fe, yo ya he entendido que no tengo que dudar. Entonces, ¿cuánta fe necesito tener? ¿Qué tengo que hacer, no? Agarrar, encerrarme en mi cuarto y pedir, dame fe, ¿no? O latiguearme, tengo fe, ¿no? Lucas, capítulo 17, del 5 al 6, dice lo siguiente. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrás decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Al igual que tú y yo ahorita estamos ansiosos de saber cuál será la receta para tener fe, los discípulos de Jesús, al ver las maravillas y los milagros y los prodigios que Él hacía, le hicieron esa pregunta, le dijeron, Señor, auméntame la fe. O sea, tú haces milagros, tú haces prodigios. En esta ocasión había Él liberado a un muchacho endemoniado que sus discípulos no habían podido hacer. Entonces dijo, aumentanos la fe, danos más fe. Y el Señor Jesucristo le da para mí una respuesta sencilla. Le dice, si tú tuvieres fe como el grano de mostaza, le dijeres a este sicomoro o a este árbol, sal de ahí y plántate en el mar y te obedecería. Yo me acuerdo que hace unos años atrás en una charla que hubo en otra iglesia, nos repartieron esos granitos de mostaza, ¿no? Nos repartieron esa semilla de mostaza. Y a la verdad, no sé si usted conoce, pero yo ese día conocí la que era la semilla de mostaza y era un lunar. Era una cosita así, una cosita negra que es como un lunarcito, ¿no? Y cuando me repartí, yo le dije, dame 5 y me los tragué para tener fe. Más bien no creció. Pero la verdad, cuando volví a leer hace pocos días este versículo, Dios me hablaba en el corazón y me decía, es un poco de fe. Si tuvieses un poquito de fe, porque la semilla de mostaza significa, si tuvieses un poco de fe, algo así pequeñito de fe, harías maravillas. Si tú y yo tuviéramos un poquito de fe, haríamos que esa fe crezca y podríamos ver maravillas. Por eso, cuando le dicen al Señor Jesucristo, ¿qué hacemos? Aumentanos la fe. El Señor Jesucristo les dice, necesitan un poco de fe para hacer maravillas. Solamente necesitan creer. Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado, necesitas creer. Necesitas creer. Amén. Solo si crees verás la gloria de Dios. Tienes que tener un poco de fe y verás. Y empezar a caminar. Yo tengo ese poco de fe, decir ya voy a empezar como decíamos en el ejemplo anterior, voy a empezar a lavar los platos. Voy a empezar a ser un ejemplo en mi familia. Y si tú empiezas con ese poco de fe, empiezas a caminar, das un paso, das otro paso, tarde o temprano, tu familia va a notar el cambio en tu vida. Y van a caer a los pies de Cristo. Amén. Si tú anhelas ser usado por Dios, llevar el evangelio a las naciones, que millones de personas te escuchen la palabra de Dios por medio de vos, ¿qué tienes que hacer? Empieza predicando en lo pequeño. Empieza teniendo un poco de fe, empieza predicando a tu vecino, empieza llevando a tus compañeros de colegio o a tus compañeros de la universidad a la célula, a tu célula, y después cuando seas líder de célula, empieza invitando a la gente. Y así, poco a poco, esa fe va aumentando, va creciendo. Por eso que la palabra de Dios dice que todo empieza de lo poco. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Todo empieza de lo pequeño. Y así, si nosotros empezamos a caminar en lo pequeño, a la larga vamos a cosechar a lo grande. Amén. Voy a invitar al Ministerio de Alabanza que pueda pasar, por favor. La pregunta final que tengo para el día de hoy es la siguiente. Es una pregunta que Dios me puso en el corazón a hacerte a ti. Que es, ¿tú crees?
¿Tú crees? Juan capítulo 14, del 12 al 13, dice lo siguiente: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. El Señor Jesucristo le dice aquí a sus discípulos, dice que mayores cosas de las que yo he hecho, ustedes harán. El Señor Jesucristo aquí da esa promesa que mayores cosas que las que Él hizo aquí en la tierra, su iglesia lo va a hacer. Y yo cuando me pongo a imaginar mayores cosas que las que hizo Jesús, el apóstol Juan en el Evangelio de Juan dice de que ni todos los libros de ese entonces fuesen llenados, dirían las maravillas que hizo Jesús. Ahora la pregunta es, amada iglesia, ¿tú crees? ¿Tú crees que Dios puede utilizarte? ¿Tú crees que Dios puede hacer maravillas con tu vida? ¿Tú crees que tú puedes ver todos los días la gloria de Dios? Solo cree y verás la gloria de Dios. Solo ten un poquito de fe y harás maravillas. Un poquito de fe y harás maravillas. Amén. Pero una fe no fingida, una fe real, como la de un niño. Por eso que el Señor Jesucristo nos dice que seamos como niños. Yo cuando le digo a mi hija, le digo, no vas a comer ese dulce, dame, mañana te lo voy a dar. Me dice, ¿mañana? Sí, mañana. Ya, mañana. Y me cree. Todavía me sigue creyendo. Y me cree. Entonces, y es así. Y es así. Tenemos que ser como niños, de creer, de no tener la malicia de un niño, sino de creer, no tener la malicia de un adulto más bien, sino de ser sanos como un niño. Amén. De creer. Si Dios te dice, tú y tu casa serán salvos, ya, cree. Si el Señor te dice que tú puedes ser sano o sana de esa enfermedad, cree. Yo me acuerdo la primera vez que, creo que todos saben que mi esposa y yo a principios de año adoptamos a Samantita, adoptamos a nuestra hija. Y a principios de año, cuando la conocimos, la monjita, porque estaba en un hogar, la trajo y le dijo, ellos son tus papás. Dile hola a tu papá, él es tu papá, nos estaba presentando en ese momento. Y ella me miró y me dijo, papá. O sea, ni bien le dijo la monjita, ella le creyó. Y gracias a Dios hasta ahora sigue creyendo. Pero ella le creyó, ¿entiendes? Y así tenemos que ser. Solamente es creer y verá la gloria de Dios. Escucha la voz de Dios. Ojo, eso sí, como hemos visto, escucha la voz de Dios. Busca del Señor. Escucha lo que Dios te dice. Si Dios te dice, sírveme, deja todo lo que tienes y sírveme, hazlo. Si Dios te dice, confía, yo lo haré, confía, Él lo va a hacer. Ten paciencia, espera el momento y Él lo va a hacer. Amén. Y si tú estás aquí por primera vez y has hablado o has escuchado por primera vez el Evangelio, o sientes algo aquí en tu corazón que te dice, tengo que tener fe, quiero decirte que el mayor regalo que tenemos es la gracia, que la recibimos por fe. Es la salvación, que la recibimos por fe. Es la promesa de tener una vida eterna con nuestro Señor, con nuestro Papá, Dios. Y eso lo recibimos por fe, lo recibimos en fe. Y si tú quieres ser parte de la familia de Dios, quieres ser su hijo de Dios, solo tienes que tener la fe para creer. Y ahí donde estás, decirle, yo te abro mi corazón,
te recibo en Él como mi Señor y mi Salvador. Y decirle, yo creo en ti, Jesús. Yo creo en que tú has muerto por mí y serás parte del pueblo de Dios. Así que, amada familia, lo que Dios ponía en mi corazón decirles es, tengan fe. Yo no sé qué situación estás pasando, si estás pasando un buen momento o estás pasando un momento de aflicción, un momento de luchas. Yo no sé, por ahí tienes enfermedad que te está agobiando, o por ahí sigues orando y sigues clamando por tu familia. Yo no sé, solo te digo, ten un poco de fe y verás la gloria de Dios. Así que ahí donde estás, te animo a que cierres tus ojos y podamos orar, pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe, que nos dé esa fe para creer. Y mientras escuchas esta adoración, habla con Él, dile que te hable, Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.